Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. En esta mañana, el día de hoy, estaremos revisando del capítulo 3 del libro de Eclesiastés, del versículo 9 al 14, para nuestro tiempo devocional, que hemos titulado El hombre y la vida eterna. El hombre y la vida eterna. Vamos a la lectura de nuestra porción. Dice la palabra de Dios: ¿qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutarse de la vida mientras podamos. Además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo, porque son regalos de Dios. También sé que todo lo que Dios hace es definitivo. No se puede agregar ni quitar nada. El propósito de Dios es que el ser humano le tema. Bien, en esta sección, Salomón no solo contempló la vida debajo del sol, sino puso su mirada en lo eterno. Discurren sobre estos versículos ahora el tema del contentamiento y la satisfacción. Los versículos 9 al 11 reclaman sobriedad. La pregunta que plantea el predicador en el versículo 9 nos recuerda qué provecho es lo que se desea, pero es difícil hallar. El versículo 10 recuerda la búsqueda del significado divinamente impuesta. El 11 nos recuerda el límite de nuestra comprensión, mientras que del versículo 11, del versículo 12 al 15, son más tranquilizantes y lo podemos dividir en secciones, comenzando así con frases que involucran a la persona misma. El versículo 9 hace nuevamente la pregunta que ya había hecho en el versículo 3 del capítulo 1. Otra vez se dice que la búsqueda de significado es dada a los hombres, es decir, ha sido prescripta para ellos. Pero ahora el punto de vista es distinto. El arreglo de los tiempos por Dios es hermoso, una causa de deleite. Hay eternidad en el corazón de ellos. Se refiere a la capacidad que para algo más amplio y más grande que la sucesión de tiempos que son incontrolables. Tiempo y propósito y actividad en el versículo 1 forman un contraste con eternidad aquí. Los seres humanos tienen una capacidad para las cosas eternas, algo que trasciende la situación inmediata. Esto no trae comprensión de Dios y sus caminos. Uno todavía no puede comprender desde el principio hasta el fin. La vida dada por Dios entonces es un privilegio, y también el propósito de Dios sostenido por Él, o según otra opinión, juzgado por Él. El predicador recomienda el contentamiento. Pasarlo bien no tiene su significado común, es más bien practicar una vida feliz, disfrutar del bien, expresar el pensamiento. Provisión y contentamiento no son, provisión y contentamiento son dones de Dios, no proceden de ninguna otra fuente. La seguridad no se halla, por tanto, en la esfera terrenal misma, que está sujeta a vanidad, tal como lo hemos visto ya hasta este momento en los versículos que hemos revisado. La acción de Dios exhibe permanencia y efectividad. Esto conduce al temor, un respeto reverencial hacia Dios y sus caminos. El vocabulario que se usa en esta porción
va a ser lo que vamos a meditar en esta mañana, pero desde el punto de vista optimista. El pasado se repite ciertamente, el cuadro es uno de estabilidad, pero a diferencia de lo que vimos en el capítulo 1, lo que tenemos no es pesimismo. Dios está presente para asegurar la continuidad del movimiento del mundo. Así que, finalmente, la falta de provecho del hombre en su obra por no entender al mundo es evidente, y es el punto que ahora medita el predicador. Aunque el mundo está hecho de una manera ordenada, como le indica el párrafo anterior, el hombre no tiene provecho en su trabajo porque no reconoce debidamente los tiempos, no entiende la creación para saber usarla como corresponde. Así que el uso correcto y dirigido de los goces de la vida solamente sucede cuando hemos entendido que Dios ha puesto propósito para todas las cosas. Los placeres sencillos de la vida están hechos para que el hombre goce de ellos con templanza, y este arreglo de las cosas es permanente, y estos goces están hechos con el fin de que el hombre, al participar en ellos, tenga una reverencia apropiada para el Dios que los ofrece. Salomón presenta de nuevo la tesis que había desarrollado en la sección anterior. El valor del trabajo es inútil. En el versículo 9 refleja esta pregunta y espera también asimismo, como en las secciones anteriores, una respuesta a ello. Después de presentar la tesis de que toda la actividad tiene su tiempo, una vez más Salomón levanta la polémica acerca del valor que del trabajo por medio de la misma pregunta retórica. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Espera recibir la misma respuesta sombría de antes, de que no hay ningún provecho en ello, es decir, no hay ganancia. El único que siempre sabe los tiempos correctos es Dios. De hecho, Él ha establecido el tiempo perfecto para todo, y lo que se realiza en su tiempo apropiado resulta hermoso. Además, el Creador ha puesto eternidad en el corazón de los seres humanos, es decir, nos ha permitido entender que los tiempos que vivimos son parte de un plan que el soberano está llevando a cabo, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Sin embargo, no alcanzamos a entender más que una mínima parte del plan que Dios está desarrollando en la historia. Por mucho que el hombre se esfuerce por entenderlo, no lo logra. Por mucho que el hombre se esfuerce por comprender la totalidad, se encuentra ante una problemática que le supera. Por tanto, no siempre sabemos cómo trabajar en armonía con ese plan. Puesto que no podemos discernir el tiempo oportuno para cada actividad, es posible que nuestro trabajo arduo no nos rinda provecho ni ventaja sobre la persona que se ha esforzado menos. ¿Quién conoce el tiempo oportuno para las cosas? Solo Dios lo sabe. Los hombres no siempre lo sabemos, o no siempre tenemos el discernimiento y la sabiduría para comprenderlo de manera completa. Así son las cosas. El predicador razonó que no era prudente emprender grandes proyectos, iniciar un nuevo negocio, buscar un empleo mejor, tratar de cambiar el mundo para bien. Tales aventuras son demasiado peligrosas. Todo el esfuerzo podría resultar en vano. Entonces, lo mejor era contentarse egoístamente con la comida, la bebida y el trabajo moderado. En ese contexto, hacer bien en su vida no significa ser justo, sino hacerlo agradable, o como dice el versículo 13, gozar el bien. Los placeres sencillos son el mejor don de Dios que se puede esperar en la vida. Esta conclusión ciertamente puede parecernos chocante. No nos consta pensar que nuestra vida
no tiene más propósito que gozar la comida, la bebida y algunos ratos alegres en el trabajo. Recordemos que el predicador describe la vida desde la perspectiva de que no hay juicio después de la muerte. En el tribunal de Cristo, la labor realizada para el Señor será recompensada, aun cuando no haya fructificado aquí, debajo del sol. Pero si no hay tal juicio, dice el predicador, es más seguro pasar la vida esforzándose poco. Así que el segundo elemento que observamos aquí es la frustración y la fe. El hombre que vive solamente para este mundo nunca está lejos de la frustración. El escritor lanza esta pregunta: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello que se afana? El versículo 10, el predicador declara: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres, pero en él haya elementos de labor. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Así que del versículo 12 y 13 tenemos la misma respuesta terrenal que dio en el capítulo 2, en el versículo 24. El hombre solo puede comer y beber y gozar el bien de toda su labor. Pero ahora la fe del predicador comienza a acudir en su ayuda. No importa cuáles sean las complejidades de la vida, es don de Dios. El hombre está aquí no solo para disfrutar, sino para hacer bien en su vida. Nunca podemos esperar entender todo el plan de Dios sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, dice el versículo 11. No obstante, el plan de Dios es digno de confianza. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Además, Dios ha hecho esta clase de mundo y estas circunstancias de la vida para que delante de él teman los hombres, es decir, que sean referentes. Para el versículo 11 debemos hacer una anotación más, ya que ha sido un elemento que ha sido motivo de muchas interpretaciones distintas. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ha sido traducido, ha puesto el mundo en su corazón y ha puesto el corazón de ellos el anhelo por la eternidad. No es cierto que esta hambre del corazón humano tan invariable y que se repite como la salida del sol, no es esta una de las disposiciones de Dios para atraernos hacia Él y elevarnos por encima de los intereses de nuestro mundo material. Una gran razón de nuestra falta de satisfacción reside en este innato sentido de eternidad del ser interior, que las cosas y hechos terrenales no pueden satisfacer plenamente. Así, Dios controla todo con su sabiduría y su poder infinitos. Dispone todo dentro de su plan eterno. Así todo es hermoso en su tiempo. El apóstol Pablo escribió: y sabemos que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. Ver de igual forma las adversidades y las alegrías de la vida como parte de este gran esquema es ver la vida como un bello mosaico salido de las manos del artista maestro. Con esto en mente, Salomón regresa a la pregunta: ¿qué provecho obtiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿Por qué preocuparse por hacer algo si Dios de todas maneras va a hacer lo que le place? El rey ofrece varias respuestas. La primera se encuentra en la magnífica declaración: ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Qué extraordinario es esta afirmación. Qué extraordinario puede volverse para nosotros esta conclusión que hace el predicador. Dios ha puesto profundamente dentro de nosotros el anhelo por aquello que permanece para siempre. Un anhelo que las experiencias
fugaces de la vida, son incapaces de satisfacer, junto con este anhelo dentro de nosotros, la conciencia de que esta vida no es el final. A pesar de la aparente inutilidad del esfuerzo humano, el hombre siente que lo que hace tiene repercusiones eternas. Sin embargo, sin el Evangelio de Cristo, el hombre no tiene manera de saber cómo llegar a Dios y a la vida eterna. Y el anhelo por la eternidad viene a ser solo otra irritación y frustración debajo del sol. Es interesante notar que la palabra para eternidad en hebreo significa básicamente el tiempo escondido. Aunque tenemos un sentido natural de lo que es la eternidad, nos hace falta la capacidad adecuada para poder ver a los distantes pasado y futuro que se esconden de nosotros. Felizmente, Dios nos ha dado un poco de información de ello en la Biblia. En ella nos explica algo al respecto, al comienzo y a la creación, Génesis 1, sobre el fin, juicio, el cielo y el infierno, el libro del Apocalipsis y muchas otras partes de la Escritura. También nos indica el camino al cielo por medio de Jesucristo, que es el camino, Juan 14:6. Además de un sentido incorporado de eternidad que le da significado a nuestro trabajo, Salomón señala otra razón para trabajar: da satisfacción. En esta vida no hay para el hombre cosa mejor que trabajar y hacer el bien y disfrutar de cualquier fruto que pueda resultar de su esfuerzo. Como todo lo demás que es bueno en la vida, esta capacidad para encontrar alguna satisfacción en nuestro trabajo es don de Dios. Todo buen don viene de Dios. Así que tenemos un Dios que es magnífico a lo sumo. Todo lo que hace será perpetuo. Nadie puede quitar lo que Dios decide dar, porque si Él nos da el más grande don de todo, su amor y perdón en Cristo, entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8:35. Desde luego que la respuesta es: nadie podrá. Es necio tratar de agregar a los grandes planes de Dios. Por ejemplo, no hay nada que algún hombre pueda agregar al plan de salvación de Dios. Las buenas obras no agregan nada a lo que Cristo obtuvo para la humanidad. Es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, versículos 8-9. También es necio e inicuo agregarle o quitarle a la palabra de Dios. Si alguno añade a estas cosas las palabras de Dios, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, el cielo. Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. En lugar de tratar de agregar o de quitar a lo que Dios dice y hace, nosotros solamente debemos adorarlo y temerle. El amor de Dios permanece para siempre, Salmo 136. Su palabra permanece para siempre, Isaías 48. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Hebreos 13:8. Por tanto, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. El plan de salvación de Dios fue desarrollado antes de la creación del mundo. El último renglón de esta sección se puede entender en cualquiera de las siguientes formas: Dios restaura lo pasado, o Dios juzgará el pasado. La primera posibilidad se ajusta a todo lo que Salomón ha dicho hasta este punto en el capítulo. En el momento apropiado, Dios traerá lo que es necesario para mantener sus designios. La otra manera de entender el versículo se ajusta a lo que va a seguir. Ahí el rey habla del juicio de Dios, un tiempo para llamar a cuentas al pasado. El versículo 11 declara: todo lo hizo hermoso. Es un testimonio de lo bueno de la creación. Dios vio todo y vio que era bueno. También ha puesto eternidad. Dejando la traducción actual, la idea pudiera ser: Dios ha puesto en el corazón del hombre anhelos de verdades eternas,
la tarea que Dios ha dado al hombre, pero que éste no puede llevar a cabo porque no alcanza a comprender. No hay cosa mejor. Finalmente habla el predicador. No hay por qué tomarla como una expresión de un crudo hedonismo. Todo lo que Dios hace permanecerá y permanecerá tal como es, sin que haya nada que añadir ni disminuir, para que los hombres teman delante de Él, cosa que para los sabios es el comienzo de toda sabiduría. Lo hemos visto en otras secciones de estos devocionales, tanto en Salmos y Proverbios. Dios recupera lo que ya pasó. Este es un texto difícil de traducir e interpretar definitivamente. Algunas posibles traducciones son Dios restaurará. En otras dice Dios da alcance a lo que huye. La versión Dios habla hoy lo traduce: Dios hace que el pasado se repita. Y la Biblia de Jerusalén dice Dios restaura lo pasado, que es semejante a nuestra versión. Así que si hacemos un resumen de estos primeros 2 párrafos del capítulo 3, vemos que asimismo el tiempo es un don precioso de Dios. Una de las cosas que somos más celosos en guardar en nuestro tiempo. Algunos van con el no por delante. No tengo tiempo. Es la respuesta inmediata que muchos contestan cuando se les pide que hagan algo. Otros, sin embargo, a todo dicen que sí, pero no cumplen. No obstante, todos encontramos tiempo para hacer lo que nos apetece. Ciertamente el tiempo es un concepto relativo y mucho depende de nuestra escala de valores y posibilidades a la hora de administrarlo cada día, semana, mes o año. Finalmente se dice que el día de todas las personas tiene 24 horas. Así, el tiempo es un don de Dios. El tiempo, como la vida misma, no nos pertenece, nos es dado por Dios, y a Él daremos cuenta del uso que hagamos de este don. El tiempo es un bien precioso pero limitado. Debemos aprovecharlo al máximo. También debemos administrar correctamente el tiempo que Dios nos da, según la voluntad de Dios para nuestra vida, según prioridades claramente establecidas de acuerdo a esa voluntad de Dios. Cuando reclamen de nuestro tiempo, debemos aprender a decir sí y no según sea oportuno y a la luz de las prioridades establecidas. Seamos realistas con el tiempo. No nos afanemos en ver las cosas hechas de un momento para otro. Debemos dar tiempo al tiempo sin forzar situaciones, permitiendo que las cosas discurran de un modo natural. Aceptemos entonces la voluntad de Dios en el devenir de los acontecimientos, pues no siempre entendemos por qué las cosas son como son. Y finalmente, no nos castiguemos. Dios no quiere que seamos esclavos del tiempo, de tal modo que no podamos disfrutar de la vida. Toda nuestra agenda debe ser motivo de felicidad, sea trabajo u ocio, y debe incluir estas cosas. Aprendamos a descansar en Dios, de quien en último extremo, en el final tiempo, todo depende de Él. El tiempo, ciertamente, es un don precioso que los cristianos debemos usar diligentemente como buenos administradores de Dios. Dios reclama toda nuestra vida y ello incluye el tiempo, pero también nos dota de inteligencia para discernir y usarlo adecuadamente. Así que como conclusión a esta galería de vicisitudes humanas ajenas tantas veces a la voluntad del hombre, el predicador pregunta en el versículo 9, lo voy a leer en la Reina Valera 60, dice: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? La respuesta, como en el capítulo 1, el versículo 3, es ninguno. El versículo 10 repite la idea de
el versículo 13 del capítulo 1, pero con una notable diferencia. Dice el versículo 10, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Aquí no se añade el adjetivo penoso al trabajo que Dios ha dado al hombre para que se ocupe de él. Por eso está en lo cierto la interpretación rabínica que conecta el versículo 10 con el 11, arrojando luz a un difícil versículo. Salomón muestra la mano de Dios en todos los cambios que ha mencionado anteriormente. Si sabemos adoptar una actitud correcta y tomar lo mejor de lo que hay al alcance de nuestra mano, podremos percatarnos de que frente a las diversas y aún opuestas vicisitudes de la vida, Dios nos ha dado a los hombres una tarea interesante. En un mundo que Dios creó hermoso, bueno en gran manera, todo es hermoso en su sazón. Al invierno le conviene el frío, tanto como el calor al verano. La noche como el día tiene sus encantos, no solo en la creación material, sino también en los designios de la providencia. Se percibe una maravillosa armonía. La insatisfacción del hombre proviene en realidad de su incapacidad para contemplar el todo en su perspectiva. Los muchos árboles le impiden percibir el bosque en toda su belleza. Es precisamente esta belleza del universo creado, tan vasto en su extensión, tan misterioso en su profundidad, lo que hace imposible al hombre descubrir en su totalidad la obra que ha hecho Dios. Dios sigue en su obra y el hombre contempla lo que Dios hizo y hace. Mientras el cuadro no se acabe de pintar y mientras el edificio no se acabe de construir, no vemos toda la belleza que encierran. No la podremos ver en este mundo debajo del sol. Finalmente, nuestra vista podría pensarse que es solamente una pequeña porción de la verdad. Solamente se vuelve un pequeño cuadro por el cual podemos observar solamente ciertas realidades de esta vida. Nuestra visión es corta, nuestro entendimiento también es limitado. Y eso es lo que no permite que nosotros observemos la totalidad del trabajo que Dios ha puesto sobre toda la creación. Así que la razón por el trabajo no puede cambiar la providencia de Dios. El designio divino es inescrutable. Del Dios que conoce todas las cosas, del Dios que conoce cada elemento en el universo. La recomendación que hace Salomón es que de estos elementos que Dios ha dispuesto en la eternidad, también gocemos de la vida, si Dios lo permite. Gocemos de cada elemento, porque Dios puso eternidad para el hombre. La vida del hombre es un don de Dios. Debemos disfrutar de la vida, estar conformes con lo que tenemos, cambiar y aprender de los fracasos. Dejarse derrotar por los fracasos es culpar a los demás, sentirse limitado por los errores pasados y pensar que de todo hacemos las cosas mal. Así que debemos también aprender incluso de los fracasos, asumir las responsabilidades, volver a arriesgarnos, creer que algo no funcionó o que algo no pudimos observar por esta visión limitada. La vida del hombre está vinculada a la eternidad. La vida terrenal es transitoria, la vida eterna es tan real como esta vida. La vida del hombre puede ser placentera ahora. Cuando dejamos que Dios haga su voluntad en nosotros, nuestra vida disfruta de todo lo que sucede. En vez de quejarnos acerca de lo que no tenemos, disfrutemos de lo que sí tenemos y disfrutemos de lo que hemos recibido de la mano de Dios. Demos entonces gratitud a Dios por todo lo que nos ha permitido. Demos a Dios gratitud por todo lo que nos da de su buena mano. ¿Cuál es el propósito de la vida? El propósito de la vida es llegar a temer al Dios Todopoderoso. Temer a Dios significa respetar, estar delante de Él en temor por lo que Él es. El propósito de la vida comienza con la persona que conocemos, no con lo que sabemos ni con lo bueno que somos.
no podría cumplir con el propósito de Dios. Aquel que no reconoce que todas las cosas provienen de Dios, a menos que nosotros temamos y le demos el primer lugar en nuestra vida. Antes de emprender cualquier proyecto, antes de emprender cualquier trabajo, pongamos a Dios en el primerísimo lugar y observemos cómo Dios empieza a actuar en todas las esferas de nuestra vida, en todos los elementos que están a nuestro alrededor. Y entonces podremos comprender algo de esa maravillosa visión que Dios tiene para nuestras vidas. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos, Señor, por este día que nos permites ver tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque en todo excede nuestras expectativas y siempre nos muestras, Señor, que tu bondad es inagotable, aunque nuestra fidelidad flaquee, aunque nuestro amor tambalee, tú permaneces fiel siempre. Gracias, Padre, por la hermosa bendición de contar con este día y permite, Señor, que en todas las actividades que podamos realizar el día de hoy, podamos elevar y esa gloria a tu santo nombre, podamos llevar delante de ti esa adoración que tú deseas de cada hijo tuyo. Padre, ponemos en tus manos nuestros trabajos, cada una de nuestras actividades, Señor, para que tú las bendigas, las prosperes y en todo ello encontremos satisfacción también. Padre, que no falte alimento en nuestras casas. Te pedimos por aquellos que están en sus lechos de dolor, que están en enfermedades, que están pasando por persecuciones, que se encuentran, Señor, desesperados en sus lechos. Señor, para que tú les sostengas, que haya quien predique de tu mensaje de salvación y esperanza a ellos y que ellos puedan en su corazón comprender, Señor, todo lo importante y bello, Señor, que tú nos permites a través de la salvación en Cristo Jesús. Todo lo rogamos a ti, todo lo clamamos a ti, por los méritos suficientes de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.